En la misericordia del Señor podemos tener esta oportunidad. Invitarles siempre a que estemos en sintonía de la 105.3, la radio del Dios Eterno, que nos ha sido de bendición a nosotros para poder promover el mensaje de la palabra de Dios y a otros ministros, a otros pastores. Por lo tanto, también será de bendición para todos aquellos que le escuchan, mantenerse siempre en sintonía, orar por la radio. Recuerde que la cobertura de oración que nos debemos los unos a los otros es también importante y valiosa. Esta mañana voy a leerle en Josué capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Dice el Señor en su palabra: entonces respondieron a Josué, diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos ha mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Amados, el pueblo estaba dispuesto a asumir a un nuevo líder, a un nuevo representante del gobierno de la nación. Sin embargo, la condición o la solicitud de ellos es que si Dios estaba con él, ellos le seguirían siempre. Dios debe representar los mismos valores, principios y dirección que Jesucristo nos ha comunicado. Muchos hemos hablado de perseverar, pero algunos perseveraron en hacer lo malo. O sea, tuvieron esfuerzos equivocados. Cuando vamos y hay transiciones, las transiciones pueden venir, los cambios de liderazgo, los cambios estructurales, pero no podemos alterar en ningún momento ni los principios ni los valores que el Señor ha establecido. Vendrán retos y vendrán nuevos desafíos por causa de las transiciones, por causa de los cambios. Hay gente que le tiene miedo a los cambios. Mientras no cambiamos los fundamentos de doctrina, los principios, los valores que el Señor nos ha establecido, debemos apresurar nuestro paso para transformar lo que fuese necesario con tal de conquistar. Algo que no debemos cambiar, y ellos no estaban dispuestos a cambiar, era que la presencia de Dios esté contigo. De la manera en que estuvo con Moisés, que Dios siga respaldando lo que hacemos. Algo que no debemos cambiar es la presencia de Dios. Dios no nos dejará solos, pero debemos hacer las cosas como siempre se nos enseñó. De la manera en que salimos de Egipto, con su presencia por delante. No modifiquemos nada. Haciéndolo como lo hizo Moisés. Estos no vieron el mar rojo abrirse, solo lo habían escuchado. Es una nueva generación. Esta es la generación que creció por 38 años que vagaron en el desierto. Recordemos que Dios dijo que cierta generación no entraría a la tierra prometida. Y los estuvo en el desierto entre dos puntos. Esión-Geber y Cades Barnea fueron los dos puntos por los cuales vagaron por 38 años hasta que estos murieron. La nueva generación, los que nacieron en ese periodo, son los que entrarían a la tierra prometida. Si bien es cierto, no habían visto estas maravillas con las cuales Dios se manifestó con Moisés, pero sí las conocían. En Josué capítulo 2, versículo 10, dice Josué al pueblo: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Por supuesto, ellos conocían toda la historia, ellos conocían los procesos, conocían cómo Dios había actuado en favor de Israel. También dice en el 3:15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zeretán, y los que descendían al mar de Alaraba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. La presencia de Dios se había manifestado una vez más en favor de Israel. Ahora el nuevo líder había sido confirmado. Algo que no debemos dejar de hacer
cuando vienen las transiciones y cuando vienen los nuevos procesos, es nunca sacar la presencia de Dios de nuestra vida. No son con estrategias humanas, no son con fórmulas. Y digo esto con mucho cuidado, pero hay iglesias que pasan de seminario en seminario, de capacitación en capacitación, y no toman que la presencia de Dios es todavía vigente para el pueblo de Dios. No son estas estrategias de mercado, no son estas estrategias de difusión, no son cuántas personas pueden aprobarte en tus redes sociales, sino cuántas personas están dispuestas a obedecer lo que Dios ha mandado. Ciertamente los tiempos nos han confundido, creyendo que tenemos aprobación de personas cuando se suman a nuestros portales digitales, a nuestros portales sociales. Nos interesa más los comprometidos, los que están dispuestos a obedecer al Señor, los que están dispuestos a dejar la influencia del mundo para abrazar el propósito divino para sus vidas, que encaminan a sus hijos al templo para adorar juntos, los que cuidan y le dan mayor importancia a su esposa o a su esposo para poder tener mejor comunión y adorar juntos como familia al Señor. Es importante que no saquemos la presencia de Dios, que Dios siga siendo nuestro principal guiador todos los días en toda decisión. Por otra parte, no se distraiga. En alguna oportunidad tuve el privilegio de trabajar en una zona con jóvenes. Y estos jóvenes, cuando salían y jugaban al fútbol, y se caían y se golpeaban, o en algún encuentro físico con otro también se golpeaban, gritaban ellos, me fracturé, me fracturé. Yo corría a examinarlos, a mirar sus piernas o sus manos, y no eran fracturas, solo eran golpes, solo eran contusiones. A todo le llamaban fractura. Y comencé a enseñarles lo que era una fractura. Comencé a explicarles que si no había realmente un efecto sobre sus huesos que los hubiese sacado de la estructura normal o natural del cuerpo, no era una fractura. Todo golpe le llamaban fractura. Podían mover sus manos, podían mover sus brazos, podían mover sus piernas, pero para ellos era así, era un escándalo. Cuando entendieron esto, pues, por lo menos ya no gritaban que era una fractura. Ahora, en este tiempo, la iglesia está en ese nivel de ignorancia. A todo lo que viene con el envoltorio del pececito, creen que viene del cielo. Todo aquel que dice Dios les bendiga, creen que es cristiano. Todo aquel que dice bendiciones, creen que es espiritual. Debemos ser muy cuidadosos y no estar distraídos y tomar todo lo que viene con envoltorio de iglesia, pensar que la presencia de Dios está ahí. Debemos ser muy exigentes y debemos examinarlo todo. Y no tanto con temores o con radicalismos eclesiásticos, sino con sabiduría divina. Dice Éxodo capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No podemos nosotros hacer como el mundo hace. No podemos caer en la desesperación buscando las respuestas de Dios. Si estamos consultando a Dios, debemos esperar las respuestas de Dios. No se distraiga pensando en obtener las cosas mucho más rápido.
Pensar que si vas a que te impongan manos los ancianos en alguna congregación o el siervo ungido será para ti más rápido resolver tus problemas y tus ansiedades. Los problemas no se resuelven con imposición de manos, sino con decisiones sabias que vengan de su palabra y de la meditación continua, de la obediencia para ser como Dios ha mandado. No hagamos como el mundo hace, correr sobre cualquier cosa que me resuelva de la manera en que yo espero. Todavía dice ahí mismo en Éxodo 32, 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Recordemos que cuando Moisés estaba en el monte, Josué lo había acompañado. Josué se quedó a cierta distancia donde Moisés lo dejó esperando. Cuando Moisés se junta a Josué para comenzar a descender, primeramente lo que leímos en el versículo 17, a Josué le pareció que era clamor de guerra. Pero Moisés en el versículo 18 lo corrige. Y Moisés le dice, voz de alaridos de fuertes, no escucho, le dice, voz de alaridos de fuertes ni voz de alaridos, voz de cantar oigo yo. Para Josué lo que oía era batalla. Para Moisés lo que oyó era fiesta. Josué era un joven inexperto. Los jóvenes inexpertos siempre oyen diferente. Los jóvenes inexpertos se dejan influenciar por cualquier cosa. A los jóvenes les parece música. A mí me parece aberración. Quieren inculcar o quieren introducir dentro de la iglesia los modelos modernos para adorar. Modelos modernos que por medio de los géneros entra la mundanalidad al templo. A ellos les seguirá pareciendo música, a mí me seguirá pareciendo rock and roll. A ellos les seguirá pareciendo un género musical, a mí me parecerá aberración. Porque la inexperiencia de ellos les permitirá poder asumir este tipo de influencias y creer que la iglesia los necesita. Nosotros no necesitamos las influencias del mundo, ya tenemos un modelo, ya tenemos una manera, ya tenemos una adoración establecida por Dios, de sobriedad, de orden. Y así ha entrado la carnalidad al mundo de la iglesia, porque nos distraemos pensando en que si vienen como ministerios de alabanza de alguna iglesia, traerán a Dios por delante. No es cierto. Podrán ser ministerios de alabanza de alguna iglesia, pero no es una iglesia fundamentada en la palabra de Dios. No es una iglesia responsable para con la adoración. Y ha permitido que sus jóvenes sean influenciados con las nuevas corrientes del mundo. Y de esta manera más se complacen ellos en tocar el instrumento que en tocar el corazón de Dios. Buenos músicos hay que han levantado ministerios de alabanza y ni siquiera se congregan. Ni siquiera son responsables de tener una autoridad pastoral sobre ellos. Ni siquiera tienen una sede, una iglesia que puedan llamar mi casa. Y andan de toque en toque, de vigilia en vigilia, de evento en evento, siendo las estrellas del circo que han levantado en las iglesias que permiten la influencia del mundo. No se distraiga pensando que estos jóvenes son adoradores. Conozco adoradores que tienen más de 2 meses de no sentarse en las sillas a escuchar a sus pastores enseñar. Que después de tocar solamente dejan los instrumentos y ni siquiera limpian el lugar donde tocaron. Jamás han hecho limpieza en el templo donde dicen que adoran a Dios. Jamás han limpiado las ventanas del templo donde dicen que adoran a Dios. Mucho menos si consideramos que ni con sus bienes adoran a Dios. Porque en todas las iglesias los canastos de la ofrenda pasan por los músicos y nunca adoran al Señor ni con esto.
No se distraiga y no cambie sus valores. Daniel en algún momento nos da una lección extraordinaria. Cuando Daniel fue deportado, cuando Daniel también fue llevado junto con otros jóvenes hasta Babilonia, mantuvo sus convicciones. Y dice en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 14, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Cuando fueron interrogados los amigos de Daniel, así como el becerro de oro, así era la estatua de Nabucodonosor, eran de oro. Lo que para el entender del mundo es valioso, para nosotros no, aunque sea de oro. Puede ser un becerro de oro, puede ser una estatua de oro, pueden ser instrumentos de oro, puede ser un púlpito de oro, puede ser una iglesia lujosa, y para el mundo tendrá valor, para nosotros no. No nos estamos perdiendo de gran cosa. Atendamos nuestra comunión, nuestra adoración a nuestro Dios. ¿Sabe qué interesante la respuesta de ellos? En el versículo 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Realmente no fueron arrogantes. Simplemente estaban diciendo, tú ya conoces cuál es nuestra posición. ¿Para qué vamos a responder? Estaban seguros y confiados. Hay cosas a las que no nos deben invitar, porque ya saben que nosotros diremos que no. Son jóvenes que sabían lo que querían en la vida. Son jóvenes que estaban definidos en sus asuntos. Jesús les dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? No es un asunto, hermanos, de dónde, en qué plataforma me subo para predicar. No es un asunto de la marca del micrófono, no es un asunto de la calidad del instrumento. Es un asunto de creerle a Dios. Es un asunto de comunión, es un asunto de fe. Nosotros debemos entender, el propósito de algunos es el lucimiento público, el buscar su propia fama, el buscar su propia fortuna, el buscar sus propios intereses. Debemos entender también que Dios debe ser primero, que si vamos y habrán cambios, no podemos sacar de nuestros intereses la presencia de Dios. En Daniel capítulo 6, versículo 10, dice la Escritura, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Hagamos lo que debemos hacer, no importa cuáles sean las circunstancias, hagamos lo que debemos hacer. Como lo solía hacer antes, dice. Consagrarse es hacerlo devocionalmente, no obligado, no afligido, sino en reverencia por la presencia de Dios. No buscamos a Dios por causa, como suelen hacer muchos cuando vienen eventos fuertes en la iglesia, entonces comienzan a congregarse para que sean tomados en cuenta. Eso es tratar de manipular la decisión de los ministros o tratar de manipular la decisión de los líderes. No es tratar de encontrar un espacio en la iglesia. Es trabajar para que Dios te dé un privilegio de servirle, de adorarle, de tomar de Él, porque Dios no nos está negando absolutamente nada. Cuando vengan cambios, cuando vengan transiciones, haz lo que siempre hiciste. Pero si tú nunca has hecho nada, si nunca has buscado a Dios de corazón, si nunca le has servido, si nunca has obedecido, ¿cuáles son las pautas que van a marcar tus decisiones en la vida? Si no tienes una disciplina, si no tienes una convicción, si no estás sometido a ninguna autoridad, todo esto será vacío. Te será muy difícil encontrar un sistema o una ruta clara para poder seguir. Te será muy difícil adaptarte a una congregación que tiene ya
sus liturgias y sus tiempos estimados para la adoración, para la búsqueda del Señor, para la palabra misma. Será cansado, aburrido, tedioso, porque no tienes una convicción de seguir haciendo lo que hacías antes, porque nunca lo has hecho. No son los cambios los que te incomodan. Es que nunca tuviste la presencia de Dios como prioridad en tu vida. Y aquellos que hemos tenido una identidad, que siempre hemos tenido un sentido de pertenencia para con Dios, nunca deje de hacer lo que hacía antes. Así como hacía antes, cuando se sienta distanciado del Señor, retome los pasos. Levantarse un poco más temprano, buscar la lectura, buscar en oración, los tiempos de alabanza, si estás en tu auto, el apagar la radio, el poner tu CD, cantar, orar antes de salir, orar cuando llegas, orar por tus pastores, orar por los hermanos, orar por los que sirven, orar por tu familia, orar por tus jefes, orar por tus compañeros de trabajo, lo que siempre hiciste antes se te llevó a la victoria. No dejes de intentarlo, no dejes de insistir. Repite los modelos, los que siempre te dieron resultados extraordinarios. Es importante que pongamos nuevas conquistas. Y para pasar el Jordán, que es un cambio, que es una transición, tengamos cuidado de que Dios esté con nosotros. No nos distraigamos con lo que parece ser cristiano o espiritual. Nunca cambies tus valores, no dejes que la influencia del mundo te alcance. Y retoma tus modelos de adoración, los que siempre te ayudaron a caminar firme y seguro en la voluntad de Dios. Amados hermanos, sirva esto para afirmar nuestra mano en el arado y nunca quitarla de allí. Para que desde el día en que tomamos la tarea de preparar el terreno para sembrar la semilla, sigamos en la marcha, firmes, hacia adelante. Y Dios le hará fructificar y te dará paz y te dará bienestar, porque la semilla que dará